en el pueblo de Guaynabo, Puerto Rico, la isla del Cordero. Bienvenido a este culto de jóvenes los viernes. El tema de hoy es un tema interesante porque tenemos un invitado que ya ustedes lo han visto por internet y lo hemos hablado aquí. Nos va a traer un tema a tenor con las circunstancias prevalecientes que el pueblo y el mundo está viviendo. Lo más importante del creyente no es saber que le sirva un Cristo vivo, no es saber que necesita orar y buscar el rostro, sino saber hacia dónde va en la eternidad y el tiempo preciso que está viviendo. Muchas veces la gente dice, bueno, yo cuando me muera me voy con el Señor. Y eso es correcto, pero usted tiene que tener un norte, usted tiene que tener un sitial de partida donde usted sepa qué tiempo está viviendo. ¿Por qué? Porque usted conocer el tiempo que está viviendo lo mantiene a usted en la santidad divina del poder de su presencia. Porque entonces usted toma en consecuencia las decisiones que va a tomar. Mira de cerca las cosas que tiene que hacer y lo pone en preponderancia, es decir, en mayor importancia las cosas que tiene que hacer cuando usted está mirando el reloj profético que está viviendo. Y usted se da cuenta que muchas de las cosas que este mundo le pone de frente son para distraerlo, para perturbarlo, para sacarlo del propósito de Dios para su vida. Y lo hace con toda vehemencia e intelecto que pueda ocuparlo en usted en las cosas que no renden frutos apacibles de justicia ni lo sellan en la eternidad. Porque lo que le interesa al mundo y a las tinieblas es que usted no conozca su sitial, su propósito y su trascendencia. Y el pueblo de Dios tiene que vivir con un sentido y propósito, no solamente de un servicio, sino que tenga una trascendencia hacia la eternidad. Cuando nosotros caminamos una vida con propósito, cuando nosotros caminamos pensando en que debemos trascender de esta vida para ir a la eternidad y que vamos a ser levantados vivos, nuestro comportamiento es diferente. ¿Por qué? Porque nos sentimos responsables de lo que pensamos, de lo que hablamos, de lo que decidimos hacer y mucho más responsables de nuestras relaciones entre los hermanos y la comunidad. Porque una cosa es que usted pueda ser levantado vivo al cielo, que como iglesia neotestamentaria eso es lo que va a ocurrir. A que usted diga, si muero bajo el vínculo de que amo a Dios, me arrepiento y todos mis pecados han sido eliminados y me voy con el cielo, con el Señor. Cuando la iglesia es levantada viva, escuche esto bien, porque quiero entrar en materia con el pastor invitado. Cuando la iglesia es levantada viva, tiene que prepararse de una manera diferente, cumpliendo el evangelio como está escrito en la Biblia. Por lo tanto, es diferente lo que nos toca vivir como iglesia neotestamentaria, que somos, que nace del 1948, de mayo en adelante, a la iglesia que vino antes que nosotros. También es diferente a la iglesia universal que se está formando, de la cual no vamos a pertenecer. ¿Por qué? Porque nos vamos vivos para el cielo. Amén. Por lo tanto, es necesario conocer los acontecimientos, lo que nos trae el libro de Revelación, a tenor con lo que estamos viviendo. Para que entonces el reloj profético, que es Israel, lo podamos situar en plena certidumbre de conocimiento y caminemos hacia esa dirección que Dios quiere que caminemos. Dios nos quiere llevar al camino correcto. Lo que pasa es que el pueblo en general no ha querido mirar lo que tiene que mirar. Déjame decirle esto y cierro con esto. El libro de Apocalipsis, el libro de Revelation, es el libro más agradable que tiene la Biblia. El libro de Apocalipsis es el libro más codiciado para el cumplimiento,
porque es el libro, y escuche esto bien, que más beneficia a la iglesia. Es el libro que te sella la eternidad con tu Creador para que nuestra vida tenga trascendencia. Sin embargo, el mundo afuera exterior y ciertas gente dentro de la iglesia se han dedicado a meter miedo con esto. ¿Y cuál es la idea? Que tú no conozcas la verdad para que tu vida, tu alma no tenga trascendencia a la eternidad. Cuando tú conoces esta verdad, vives por la verdad, vives con autoridad y poder, te das cuenta que la mayor parte de las cosas que el mundo te dice que hagas no tienen ningún sentido ni propósito para sellarte a la eternidad. Y esto es importante que lo entendamos, porque una vez entendamos esta realidad, nuestra vida cambia, nuestros propósitos de vida cambian, la paz que sobrepasa todo entendimiento humano viene a residir sobre nosotros y nosotros tenemos entonces una dirección clara de quiénes somos, qué hacemos y hacia dónde vamos. Por lo tanto, nos sellamos con trascendencia. El cristiano no tiene miedo a la muerte, porque dice, morir en Cristo es ganancia. Ahora bien, levantarte vivo para el cielo es otra cosa. ¿Me está entendiendo? Por eso, el Espíritu Santo ha querido traer un varón que se ha dedicado por años a hablar de Apocalipsis. Él escribió un libro que se usa en muchos sitios de texto en Apocalipsis, y hoy pues lo tenemos en esta noche y lo vamos a tener el sábado en una plenaria mañana y también el domingo con nosotros. Se llama Virgilio Sierra Carmona. Adelante, pastor, vamos a hablar de esto. Demos un fuerte aplauso al Señor y vamos a hablar lo que Dios ha puesto en su corazón. ¿Cuánto tiempo? Dígale ahí que la congregación no lo sabe, yo no tengo el número completo. ¿Cuánto tiempo tengo para la exposición? No. ¿Cuánto tiempo le vamos? 5 minutos pentecostales, aquí. No hay límite. Vamos a empezar por una hora y debemos preguntar. Pastor, yo quiero otro micrófono aquí. No está bien usted. También es importante que si al final hay oportunidad, podamos abrir una sesión de 10 o 15 minutos a preguntas. Yo sé que aquí hay muchos líderes y pastores que quizás quieran preguntarle, pero mañana es la plenaria. ¿O lo dejamos así mañana? No, sí, mañana y también el domingo. Bueno, pues vamos. Gloria a Dios. Buenas noches, amados hermanos. Doy gracias al Señor por estar aquí en presencia de mis hermanos. Yo quiero leer en el libro de Hechos, capítulo 2. Voy a leer desde el verso 14 en adelante. Dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo, y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Amén. Amén. Pueden sentarse. Padre, te damos gracias por esta palabra en el nombre de Jesús, porque todas tus palabras son verdaderas, Señor. Te pido que tu Espíritu Santo nos ayude a comprender esta exposición para estar firmes en lo que creemos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ese pedazo que leímos ahí abarca desde el momento que Pedro está diciendo eso
hasta el fin de la tribulación de lo que estamos esperando. Bien, el domingo vamos a tratar con proyecciones de gráficos y vamos a coger todo el Apocalipsis y lo vamos a pasear. Pero yo quiero, antes, vamos a ubicarnos en el tiempo. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros leemos en la Biblia muchas cosas y no profundizamos y no tenemos idea el origen o cuánto dura esto o qué significa. A mí me habían dicho que venía a hablarle a jóvenes y es verdad, ¿sí o no? Bueno. Vamos a preguntarle, hermano, ¿cuántos años tiene usted de ser cristiano? 22. ¿Quién tiene más de 22 años de ser cristiano? Pastor, ¿cuántos años tiene? No cuenta eso. No, pero más o menos. 25. Entonces, fíjense, el más viejo que hay aquí es 25. 22, el resto son jóvenes, más jovencitos. Pues. Así que estamos entre jóvenes. ¿Por qué? Porque ustedes nacieron de nuevo, ya son otros. Ya la edad vieja pasó, ahora estamos nuevos. Ahora me gustaría saber, ¿ustedes quieren que les cante una canción? Sí se puede tocar esa guitarra, hermano. Acomódemela y a ver si no me come los dedos. ¿La quieres tocar, pastor? Sí. A ver, Conéctamelo y yo lo toco. Ponle el micrófono, déjate la vista. Eso. Sí, está bien. Él la toca. Yo lo toco, sí. El pastor me dijo, siéntase en su casa, así que te voy a quitar hasta los zapatos. Gloria a Dios. Bueno, me van a contestar cuando yo diga Santo Galileo, ustedes dicen Santo Galileo. Cuando diga Divino Jesús, ¿ok? Allá en Galilea, lejos de aquí, un día se oyó la voz de Galileo. Era el enviado para ese pueblo, nació rebelde, no le recibió. Ese Galileo humilde y manso, el profeta Isaías, quien antes habló, dijo que vendría a traer buenas nuevas, pero su patria lo rechazó. Aquí, Santo Galileo, Divino Jesús. Su voz escuché, lo acepté, hoy yo tengo luz. Santo Galileo, Divino Jesús. Divino Jesús. Su voz escuché, lo acepté, hoy yo tengo luz. Ese Galileo vino a evangelizar y anunciar el tiempo de la salvación. Él vino a dar visión a los ciegos y a los cautivos liberación. Era el Mesías, nunca le creyeron porque era pobre y trabajador. No tuvo un hogar para su reposo, pero de este mundo fue el Salvador. Santo Galileo, Santo Galileo, Divino Jesús. Divino Jesús. Su voz escuché, lo acepté, hoy yo tengo luz. Santo Galileo, Galileo, Divino Jesús. Divino Jesús. Su voz escuché, lo acepté, hoy yo tengo luz. Aleluya. Cuánto te adoro, Señor. ¿Cómo no decir que te amo? ¿Cómo no cantarte mi amor? Si estás en todo lo que hago, oh Padre Dios. Tú eres la razón de mi vida, por eso te vengo a adorar ante tu trono de gracia, oh Padre Dios. Tú eres
la razón que alumbra mi existir. En ti yo he confiado y nunca te olvidaré. Tú eres la razón que alumbra mi existir. En ti yo he confiado y nunca te olvidaré. Ay, Dios mío. Qué difícil. Es que esas guitarras son muy delgaditas y mis dedos. Tenemos una española ancha. Tengo que con un sacapunta afinarme los dedos para tocar. Bueno, pero lo más importante. Ok, ubicándonos en el tiempo. A veces la gente se pregunta, si duraban tantos años los patriarcas, alguien diría, no, es que en aquel tiempo los años eran más cortos y los meses también. Pero eso es falso. Los años han sido los mismos y los meses los mismos. Hay versos bíblicos que dice en el Antiguo Testamento, en el 12º mes a los 24 días. ¿Qué quiere decir? El mes número 12 a los 24 días. O sea que había 12 meses y más de 20 días en cada mes. Por lo tanto, eran normales. Si nosotros leemos en el primer verso de la Biblia, Génesis 1, que dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahí comienza el conteo del primer segundo y ya comienza la creación. Dice más, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Hasta ahí ya van 12 horas. 12 horas de oscuridad. Dios comenzó a crear en oscuridad, por eso los judíos comienzan su día de noche, a las 6 de la tarde, porque Dios comenzó a crear en oscuridad. Ahí van 12 horas ya. Y después dice Dios, sea la luz, y fue la luz, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día, o la noche y la claridad un día. No es que hubo millones de años entre el verso 1 y el 2, eso es falso. En el principio fue cuando Dios dijo, sean los cielos y la tierra. Porque hay gente que comienza a meter en ese espacio del verso 1 y el 2, comienzan a meter dinosaurios y una cantidad de épocas. Si todavía en la tierra no había luz, ¿cómo pudo haber dinosaurios? Si no veían, todo estaba cubierto de agua, no había vegetación. No tiene sentido que Dios hiciera una creación tan absurda. Y si nosotros nos vamos a Génesis 20:11, ¿qué digo? Éxodo 20:11. Éxodo 20, verso 11, dice, porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra. Fíjese que dice en plural, los cielos. Y en Génesis 1 dice, en el principio creó Dios los cielos. Entonces, está incluido en el tiempo ese. Entonces, ese tiempo comienza desde cero y hasta el día de hoy van 6.016 años de creación. Eso es todo. No es más vieja la Tierra. La Tierra no tiene 3.500 millones de años, como dicen los científicos. Eso es fácil decirlo. Y como a los científicos les pagan, sigan investigando. Ay, ellos siguen inventando. Cuando nosotros veamos la Biblia tenemos que analizar lo que es la proporción
¿Qué proporción? Comparar el tamaño de las cosas. Dicen, claro, como en computadoras se hace todo tan bonito y se ven los colores y se ve todo fantástico, que los dinosaurios murieron hace 65 millones de años, pero ahora salió otro científico diciendo que no, que fue hace 67 millones y 340 mil años. ¿Qué burla le hacen a la humanidad? ¿Y cómo murieron los dinosaurios, según ellos? Y lo pintan así, que viene hacia la Tierra un aerolito a una velocidad fantástica y pega en la Tierra. Amados hermanos, les pregunto, si esto aquí es una piscina, esto tiene agua aquí, y yo cojo un fósforo prendido y lo tiro ahí, ¿qué pasa? El fósforo echa a perder todo el agua, se apaga. ¿Qué hace un aerolito de 10 millas de grande en el planeta Tierra? Nada. Si usted ve el mapa del mundo y busca una islita que se llama Olesega, que apenas es con la punta del bolígrafo la islita, esa isla tiene 10 millas, porque yo la busqué. Digo, ¿qué daño puede hacerle esa isla al planeta entero si la tiran duro? Absurdo. Así que eso es lo que se está enseñando en los colegios. Se está enseñando una teoría como si fuera un hecho histórico. Y la gente tiene la cabeza llena de pura basura, creyendo cosas que se necesitan 1.000 millones de veces más fe para creer en eso que para creer en la creación de Dios. Un niño entiende en 2 horas la creación de Dios y científicos tienen cientos de años y no han entendido eso. Entonces, hay tiempos, ahí dice, lo que leímos dice, en los postreros tiempos, quiere decir en los últimos tiempos. Los últimos tiempos comenzaron con el Pentecostés y abarcan hasta ahora y más allá. Entonces, lo que vamos a ver el domingo ya es como el final de esta etapa de la humanidad, porque son 7 etapas. Estamos esperando la 6ª. Pero ya esa es la que nos conviene a nosotros, cuando el Señor venga por su iglesia. Entonces, hay tiempos postreros y hay tiempos primeros y hay tiempos medios. Los tiempos primeros, desde Adán hasta el patriarca Abraham. Los tiempos medios, desde Abraham hasta Jesucristo. Y los tiempos postreros de Jesucristo hasta ahora. En los tiempos medios, Dios trató con Israel. En los tiempos postreros, Dios trata con la iglesia. Entonces, estamos ubicándonos en el tiempo. Pero vamos a comprobar un poquito más acerca de la veracidad de que son los mismos años y todo. Vamos a Génesis 7. O Génesis 5. Mire, donde dice los descendientes de Adán. Dice el verso 3. Génesis 5:3 dice, y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y le llamó Set. Entonces, si ustedes escriben 130, en un papelito pongan 130. Después en el verso 6 dice, vivió Set, o sea, el de Adán. Vivió Set 105 años y engendró a Enos. Pongan 105. Verso 9, vivió Enos 90 años y engendró a Cainán. 90. ¿Qué digo? Vivió 90 años. Entonces ponen 90. 12. Vivió Cainán 70 años y engendró a Mahalael. 70. Verso 15, y vivió Mahalael 65 años y engendró a Jared. Pongan 65. Verso 18, vivió Jared 162 años y engendró a Enoc. Pongan 162. Van sumando. Vivió Enos, verso 21, 65 años y engendró a Matusalén. 65 ponen. Verso 25, y vivió Matusalén 187 años y engendró a Lamec. 187.
Verso 28. Vivió Lamec 182 años y engendró a un hijo y le puso por nombre Noé, 182. Y en el verso 32 dice, y siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, a Cam y a Jafet. 500. Cuando usted suma eso, desde Adán hasta ahí, hasta Noé, le da 1646 años. Pero como el diluvio vino 100 años después, en el año 600 de la vida de Noé, hay que agregarle 100 años más. Entonces el diluvio fue en el año 1656. El patriarca Abraham aparece en el año 2000. ¿Se dan cuenta? Así se va sumando la genealogía de los años que llevamos. Ahora vemos el verso 8, el capítulo 8, perdón. Cuando ya Noé entra al arca y todo, o vamos a ver el 7:11, el 7:11, Génesis 7:11 dice, en el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Bueno, yo quiero que tomen nota. En el mes segundo, a los 17 días. Vamos a compararlo con el calendario ahora. Febrero, 17. ¿Ok? Vamos ahora en el capítulo 8, donde dice 8:3. Y las aguas decrecían gradualmente sobre la tierra y se retiraron las aguas al cabo de 150 días. Y reposó el arca en el mes séptimo a los 17 días del mes. Entonces, ¿sería en mes de qué? Julio. O sea, 5 meses más. Bueno, un día más no importa. Ok, a los 17 días. Exactamente. Entonces, 150 días entre 5 a 30, ¿verdad? Entonces los meses tenían 30 días. Fíjense cómo comprobamos con la Biblia que el tiempo era el mismo tiempo de ahora. El arca reposó al séptimo mes a los 17 días. Pero como había comenzado el segundo mes a los 17 días, entonces son 5 meses. Y como fueron 150 días, lo divide entre 5, le da 30. Entonces, comprobamos. Entonces ya ustedes tienen una base para decir, no, los años no eran más cortos y los meses más cortos. Eran iguales. ¿Por qué? Porque estamos ubicándonos con el tiempo. Sí duraban tanto los patriarcas, sí duraban tanto, pero por causa de la maldad y el pecado de la humanidad, Dios fue rebajando la edad. Fue rebajando la edad. Ustedes se imaginan si hubiera un canalla que en el mundo, ¿como quién? ¿Ah? Un Adolfo Hitler con 300 años, imagínense. Y que vaya a durar 400 más. ¿Qué tal? No. Entonces Dios tuvo que rebajar la edad. Y dice en el Salmo 90 que la edad de nuestros días son 70 años y en los más saludables 80. Entonces eso es un estándar. Hay casos aislados que se pasan a 100 y así. El tiempo es el mismo. Y entonces hay dos tipos de tiempo. Está lo que llaman el Cairo de Dios y está el crono. El crono es el tiempo que podemos medir inexorablemente. ¿Qué pasa? Nadie puede evitarlo. Pero el Cairo es el tiempo de Dios especial para hacer cualquier cosa. El Cairo de Dios. Y es cuando nos bendice el Señor o nos resuelve una situación que para nosotros era imposible. Ese es el Cairo de Dios. Y Dios usa. Por eso todo lo que usted haga, hágalo bien. Que a su debido tiempo usted va a recoger fruto. Echa tu pan sobre las aguas, dice en Eclesiastés. Más adelante lo recogerás con provecho. En la Biblia, a través de los tiempos, como pasan tantos cientos de años, los vocablos van cambiando. Entonces uno tiene que aplicar algo que se llama en literatura la semántica.
de las palabras. Ustedes van a oír que en el Antiguo Testamento dice Jacob, pero tío Labán, ya yo trabajé 7 años por Raquel y tú me has engañado y me has dado a Lea. Y dice, si quieres a Raquel, trabájame otra semana. ¿Otra semana qué significa? 7 años más. Entonces, en la antigüedad se habla de muchas maneras. Pero entonces uno tiene que acomodar lo espiritual a lo espiritual. Entonces, por eso hay una gran profecía, las 70 semanas de Daniel, del profeta Daniel. 70 semanas de años, de las cuales se han cumplido 69. Y la última está separada, que es la del Apocalipsis. La última semana. Para resolver todas las cosas, como dice ahí. Amados hermanos, ¿está usted preparado para la venida del Señor? ¿Está seguro? Cuando usted abre sus ojos en la mañana, ¿su primer pensamiento es para el Señor? ¿Ora al Señor? ¿Abre la Biblia y la lee? ¿Trata por todos los medios de comunicarle las buenas nuevas del Evangelio a cualquier persona? Siempre debe haber ese Señor, ponme a alguien en el camino. ¿A quién? Alguien, Señor, que haya ese deseo siempre. El Señor quiere encontrarnos trabajando para Él. A tiempo. ¿Cuándo se predica a tiempo? Aquí ahora, están predicando a tiempo. ¿Por qué? Porque esto está convocado. ¿Cuándo se predica a distiempo, fuera de tiempo? Así, en cualquier lugar, cuando se presenta. Por eso se le dice a Timoteo, predica a tiempo y fuera de tiempo. O sea, en el lugar donde se reúne especialmente y donde se presente la oportunidad. Estamos viviendo tiempos interesantes. Miren, nosotros, aunque no lo creas, somos la generación afortunada de probablemente no morir físicamente. Bueno, eventualmente se muere, pero en la milésima de un segundo. Y enseguida se transforma, porque está escrito que se muere una vez. Entonces, en el cambio, cuando el Señor transforma y que venga, ahí se muere uno en una milésima de segundo, pero sale un nuevo cuerpo. Lo demás queda hecho polvo. El Cairo de Dios. Siempre estemos orando por el Cairo de Dios. Porque el tiempo este de que se mide pasa siempre. El Cairo de Dios cuando nosotros buscamos el milagro. O cuando algo está difícil y el Señor interviene. Le voy a poner un ejemplo. Cuando el caso de la reina Esther, que ya se sabía que Amán ya tenía toda la autoridad para exterminar a los judíos. Pero varios años antes, como Mardoqueo estaba ahí como hombre inteligente, escribiente ahí en el palacio, como él era como un trofeo de guerra, él evitó que al rey lo mataran, porque se dio cuenta un plan que estaban fraguando para matar al rey, y lo denunció, y cogieron a los hombres y los ahorcaron, y ya quedó eso así. Pero en todas las naciones, fíjese, siempre hay gente que escribe las historias. Entonces, cuando ya el pueblo de Israel, que estaba ya en peligro de que se acercaba la fecha para exterminarlo, entonces Dios usa su Cairo. ¿Cómo usa Dios el Cairo? Le quita el sueño al rey. Y el rey dice, no puedo dormir. Daba vuelta para aquí, vuelta para allá, no puedo dormir. Y ya cansado dice, tráiganme al que lee las crónicas del reino. Y que me lea, y me lea, y me lea, para ver si yo me duermo. Y comienza la persona a leer y encuentra en el lugar donde dice que Mardoqueo evitó que mataran al rey. Y dice rey, ¿y qué le dieron a Mardoqueo? Dice, no, nada. ¿Cómo es posible eso? Fíjese el Cairo de Dios. Y en ese momento iba llegando el famoso ilustre Amán,
venía Amán, eso se lo oían las charreteras, cuando caminaba, y todo el mundo tenía que hacerle la venia. Y el rey preguntó, ¿quién llegó? Y dice, es Amán. Y dice, díganle que venga. Y ese hombre llega todo empujado así, porque era el preferido del rey. Y le dice, mire Amán, ¿qué le harías tú al hombre al cual yo quiero honrar? ¿A quién más va a querer honrar el rey? Entonces se sirvió, no con una cuchara, sino con una pala. Al hombre que quiere honrar el rey, yo lo vestiría con las ropas reales, le pondría la corona real, el anillo real, lo montaría el mejor caballo del rey, buscaría un príncipe noble que llevara el caballo de cabestro, gritando, este es el hombre al cual el rey quiere honrar. Ahí le llegó la gota fría, como dice Carlos Vives. Eso que has dicho, sin omitir nada, hazlo con Mardoqueo. Y él odiaba a Mardoqueo, así que imagínense. Ese es el Cairo de Dios. Saca la cosa buena que uno ha hecho y la da a conocer. Entonces, esos son los tiempos. Por eso trate de hacer todo lo bueno que pueda. Porque el Señor lo sabe. Aunque no lo vean usted, el Señor lo está viendo. Y en el momento necesario el Señor aplica su Cairo y bendice. Entonces tenemos que estar conscientes de los tiempos. Estamos viviendo la mejor época. ¿Por qué? Porque probablemente somos la generación afortunada. ¿Sabe usted lo que es estar ya? Porque el final de los tiempos comenzó aquí. Pero ya estamos aquí, casi. Estamos al punto que lo vamos a ver ya con gráficos y todo. ¿Por qué? Porque le voy a decir algo. El número 70 es un número de Dios con el cual Él trabaja. El número 7 es número de plenitud. El número 6 es número incompleto, por eso es número de hombre. El número 7 es número de Dios y todos los múltiplos de 7. 70 veces 7 hay que perdonar. 70 años van a estar cautivos en Babilonia porque no dejaron descansar la tierra durante 490 años. Así que les viene eso. En el año 70 fueron dispersos los judíos por los romanos. 70 son las semanas de años que Dios ha profetizado para eso. 70 es la edad de nuestros días. Israel regresó a la tierra en el 1948 y cumple los 70 años en el 2018. Estemos como las 5 vírgenes prudentes, con aceite y luz en las lámparas, que no sabemos qué va a pasar. Si alguien le dice el día y la hora que viene el Señor, es un falso profeta. Lo que les sé decir es que estamos en la época. El Señor dice que estamos en la temporada. Entonces, cosas curiosas pasan. Ese inesperado triunfo del candidato republicano, que nadie lo esperaba, eso es de parte de Dios, para darle una oportunidad a todo lo que tiene que ver con Estados Unidos, para que se avive por estos poquitos años, porque ya la cosa está cerca. Para que Israel se formara nuevamente después de casi 2000 años de estar dispersos, para que Israel se formara nuevamente, había un grupo que le llaman el grupo sionista, un grupo que bregó y luchó y lograron inclusive que se formaran las Naciones Unidas después de la Segunda Guerra Mundial para evitar que hubiera otra guerra. Y ellos lograron, el grupo sionista, que se hiciera una votación en las Naciones Unidas para ver si se le devolvía el terreno a Israel, y salieron favorecidos. El único país que votó en contra en toda la América, ¿cuál creen que fue? ¿Cuál se imagina usted, pastor? Cuba.
Las cosas se pagan. El flagelo que tiene Colombia con la guerrilla por tantos años es por eso, porque Colombia ni votó a favor, ni sí, ni no. Y el que vota neutral está votando no. El movimiento sionista constaba, hermano, me confundo a veces, ¿cuántos huesos tiene el cuerpo humano? 208, ¿ah? 206. El movimiento sionista tiene, ¿qué digo? Tenía 206 miembros. Y esos son los huesos del cuerpo humano. Y cuando Israel regresa a la tierra se cumple Ezequiel 37. Cuando el valle de los huesos secos se junta cada hueso con su hueso y vuelven a ser una nación. Ok, está delante de nuestros ojos, se formó eso. Se cumple esa profecía de Ezequiel 37. ¿Y sabe qué otra cosa? Hace como 2 meses murió el último de los huesos, Simón Pérez. El último del grupo sionista murió hace como 2 meses. Dígale la importancia, pastor, de eso. Eso es importante porque dice que no morirá esta generación sin que todo esto acontezca. Ahí está. Así que estamos viviendo momentos extraordinarios, así que debemos gozarnos. Denle un aplauso al Señor por eso, hombre. Uy, eso está aquí. ¡Qué rico! De pronto hay unos jovencitos que dicen, ay, pero yo no me he casado. Mire, se va a casar con el Rey de Reyes. Estamos invitados a la mejor fiesta que jamás se haya hecho, las bodas del Cordero. Estamos invitados a eso. Así que a alguna generación le toca. Así que vayan haciendo el brinquito, ¿sí? Practicando. Ahora, recuerden, yo lo explico en la entrevista que me hicieron, pues yo lo explico que la transformación va a ser en un abrir y cerrar de ojos, pero la subida va a ser lenta, para que la gente lo vea. Eso es lo que tiene la gracia, que la gente lo vea. Y porque todos los ascensos que ha habido en la Biblia, la gente lo vio. Así que estamos en el tiempo ese maravilloso. Dios quiere que todo el mundo se vuelva a Él, porque Él lo que quiere es que todo el mundo sea salvo. Ahora, les voy a decir una cosa. Yo sé que hay sectas por ahí que los salvos siempre salvos. ¿Han oído ustedes hablar de eso? Eso es lo más absurdo, es lo más inseguro del mundo. Porque ¿cómo vas tú a estar seguro si a ti te dice que tú estás en el grupito que Dios escogió y resulta que no estás? ¿Y quién te asegura que estás? En cambio Jesús me dice que si tú crees en tu corazón y confiesas con tu boca, serás salvo. Eso es más seguro. Ahora les quiero decir una cosa, lo que dice en Efesios. Antes de fundar el mundo, antes de crear el mundo, en Cristo, Dios nos escogió. ¿A quién? A toda la raza humana para ser salva. Pero los que hagan el examen y lo pasen son los que pasan a ser parte de la novia. Por eso dice en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, la oportunidad la tienen todos. O sea, toda persona es escogida. Así que dígale usted a aquella persona y mire, tú también estás escogido. Tú también tienes la oportunidad. Pero hay que darle sí. ¿Qué tal un matrimonio que le digan a la pareja, el hombre dice, sí, yo acepto, y le dicen a la pareja, ¿aceptas tu propósito? Y dice que no. El esposo no tiene la culpa. No hay matrimonio porque ella dice que no. Pero tenía la oportunidad de casarse. Así que estamos en el tiempo maravilloso. El Señor quiere que todo el mundo venga al arrepentimiento y sea salvo. Él quiere que la iglesia sea más y más numerosa. Aunque en esa primera parte, cuando el Señor venga por la iglesia, sí se va bastante gente, pero no la que uno esperaba. ¿Por qué? Porque
Muchos están como las 5 vírgenes insensatas. Ah, no, el Señor tarda. No, eso no viene por ahora. Y entonces se dedican a parrandear y esto y lo otro. Y ahí los coge Satanás y aprovecha. Pero lo que sí sé es que en la tribulación se va a convertir un montón de gente. Pero van a pagar muy caro. Van a tener una disyuntiva. La disyuntiva de que o aceptas la marca y te salvas, pero por el momento. O si no la aceptas, te cortamos la cabeza. Pero este se salva, pero es doloroso, pero no importa, al fin y al cabo llegan allá como los motociclistas, ahí con la cabeza aquí. ¿Eh? ¿Verdad? Pero es mejor irse en el primer viaje. ¿Cómo estamos de tiempo? Ya está bien. Ok, 5 minuticos. Está bien. ¿Eh? Gloria a Dios. Entonces, amados hermanos, el tiempo va pasando. Hay palabras en la Biblia que a veces uno no entiende. Jesús dice, ese pecado no tiene perdón ni en este siglo ni en el venidero. Entonces dicen personas, bueno, y los que pasen ya al otro siglo más allá, ya no tienen problema. La palabra siglo no quiere decir 100 años. Lo que está diciendo Jesús, ese pecado no tiene perdón ni en esta vida ni en la otra. Entonces son modos de hablar a los que nosotros tenemos que acomodarnos y a ver qué significan, porque así se hablaba mucho. Recuerde, la Biblia es mucha metáfora, mucho sentido figurado, mucha alegoría, mucha sinécdoque, mucha prosopopeya. Les hago una pregunta. ¿Todo lo que no sea verdad es mentira? ¿Ah? Difícil la cosa, ¿eh? ¿Ah? ¿Qué dice usted? Todo. Yo le digo que no. No, hay cosas que son aceptables y no se consideran mentiras. Las prosopopeyas. Por ejemplo, dice el rey David, aquí estoy inundado en mi cama, inundado en llanto. Eso es mentira. Pero es una exageración para darle énfasis. Para darle énfasis a la situación que él tenía. ¿Eh? Sí. Entonces, lógicamente, son cositas que no son verdad, pero tampoco son consideradas mentiras porque son prosopopeyas, exageraciones. Por ejemplo, dice mucho en la Biblia, y se acercó el ejército y rodearon el campamento nublado como la arena del mar. Toda la población humana cabe en un vaso lleno de arena. Ahora toda la arena del mar, imagínate. Esa es una exageración, pero es aceptable y no es mentira, sino que es aceptable para darle énfasis. Entonces, todas esas preguntas que ustedes vean cuando lean así, pregúntenle al pastor, pregúntenle a un líder, que siempre hay una explicación para esas cosas. Pero eso es lo que utiliza mucha gente impía para decir, mira, esta gente creyendo en fantasías, mire, creyendo y que más que la arena del mar y que no sé qué, y atacan por ese lado, porque no comprenden. Entonces tenemos que aprender ese vocabulario bíblico. Yo tengo una Biblia bien vieja. Imagínense lo que dice. Y llegó el ejército al campamento y mataron a todos y no dejaron vivo ni a un meante a la pared. Lo que quiere decir, no dejaron vivo ni a ningún hombre. Pero así lo escribieron. ¿Ya la agarraron? Sí, sí. El único que puede hacer contra la pared es el hombre. Entonces son cosas, entonces por eso a veces muchas palabras en la Biblia van siendo reemplazadas por algunas que se entiendan. A veces se distorsiona un poco, ¿verdad? A veces se distorsiona un poco. No con mala intención, o quién sabe, en algunos casos sí. Por ejemplo, Satanás quiere apartar a la gente, o Satanás quiere endiosar a María, la que fue madre de Jesús.
Y va a usar todos los medios y lo ha usado por siglos. Y en algunas Biblias, digamos en Mateo 1:24, aquí en esta Biblia Valera 60 dice, y despertando José del sueño hizo como el ángel le dijo, y recibió a María su mujer y no la conoció, o sea, relación íntima, hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Y le puso por nombre Jesús. En las nuevas, donde hay infiltración jesuita, dice, hizo como el ángel le dijo y recibió a María su mujer y ella dio a luz un hijo y le puso por nombre Jesús. Quitaron la palabra primogénito. ¿Por qué? Porque a ella hay que endiosarla. Ella no tuvo más hijos. No tuvo nada más sino a Jesús y fue virginal todo. Si tuvo más hijos, ¡uy, qué cosa horrible! Entonces los hijos que aparecen en Marcos 6, Simón, Judas, todo eso, y las hermanas, no, eso eran en la fe. No, él dijo, estos, los de la fe son estos. Y los otros que vinieron a buscarlo eran sus hermanos de carne y hueso. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque hay que colocar a María por sobre. Bueno, voy a sorprender a alguien aquí. Hermano, usted que yo sé que las mujeres son buenas en esto. ¿Cuál es el primer mandamiento de la ley de Dios? Amar a Dios sobre todo. Amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Quiénes dicen que está bien? Levanten la mano. ¿Está bien? ¿Está bien? Está bien, está bien. Está mal. Ese no es mandamiento. El primer mandamiento es el que está en Éxodo 20. Dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Qué pasa si yo creo amar a Dios sobre todas las cosas? Te da la oportunidad de que tú ames a cualquier figura, siempre y cuando tú ames a Dios sobre esto, sobre esto, sobre esto. Con tal de que tú ames a cualquier otra figura, pero que a Dios lo ames por sobre cualquier cosa, no hay problema. Entonces así colocan a la que ellos quieren colocar. Entonces, en el año 1905, el que era Papa Pío X adulteró los 10 mandamientos. Entonces, puso ese. Y en el segundo fue totalmente desaparecido, ¿verdad, hermano? Segundo mandamiento, que es el más largo, no te hagas imagen, ni semejanza de lo que está arriba, de lo que está abajo, no te postres ante ella, no le rinda culto, porque yo soy un Dios celoso. ¿Qué mandamiento tan largo? Ese, borrado totalmente. Adulteró los 10 mandamientos como con un 40%, y todos nosotros crecimos con esos mandamientos adulterados. Por eso es que hay maldición en nuestros países. ¿Por qué no pasamos de ser tercermundistas? Por eso, lo que maldice a un pueblo es la religión. Dios quiere relación personal con él, no religión, porque eso es lo que esclaviza, eso es lo que manipula. Bueno, y así, ellos se van metiendo y van tratando. Pero les voy a hacer ya la pregunta para cerrar. ¿Por qué era necesario que Jesús tuviera otros hermanos, hijos de María, con José? ¿Por qué era necesario? Alguien que me diga. ¿Por qué era necesario que Jesús tuviera otros hermanos de carne y hueso? Imagínense, calcule ustedes lo que le dé su mente. No lo voy a regañar si no lo saben, tranquilo. ¿Por qué era necesario que Jesús tuviera hermanos? ¿Ah? Pero hay madres que tienen un solo hijo. ¿Para qué? Bueno, no se lo olvide, porque de pronto a usted le van a salir con cualquier cosa y usted dice, aquí está esta. Era necesario que Jesús tuviera más hermanos para que fuera primogénito. ¿Y por qué era necesario que fuera primogénito? Porque si él hubiera sido un solo hijo de María, no podía ir al Calvario a pagar por nadie. Porque solamente los primogénitos son los que se sacrifican. Esos son los que se sacrifican, los primogénitos. No los unigénitos. Inclusive una madre tiene un hijo y no se lo llevan para el ejército. Eso lo respetan universalmente. Porque entonces, si María hubiera tenido nada más a Jesús,
Jesús no hubiera podido cumplir con el Calvario. Bueno, Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por esta noche, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor. Nos ha hecho ampliar un poquito, a recordar las cosas que ya sabíamos, Señor, a refrescarlas y también ponernos alerta por las cosas que están por venir. Cosas maravillosas que tú tienes, Señor. Gracias, Señor, porque tú tienes muchas promesas para nosotros y estamos gozosos y estamos a la expectativa. Amamos tu venida, Señor. No queremos dilatarla. Amamos tu venida, Señor. Por eso te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Vamos, hay unos libros del...